Muy buenas tardes y sean bienvenidos todos a mi canal para el curso de Inmunología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la Universidad de Colima. Recuerden que en un curso con mediación tecnológica, la comunicación es fundamental. Por lo tanto, no duden en comentar sus dudas en el foro de la actividad localizado en la plataforma EDUC del Sistema para la Gestión de Aprendizaje en Línea. Sin más, comencemos. El día de hoy desarrollaremos la clasificación bacteriana de manera inicial con las bacterias gram positivas, y estas presentan pared celular de péptidoglucano con una dimensión entre 20 y 80 nanómetros, membrana citoplasmática y se tiñen de color azul-violeta con la tinción de Hans Christian Gram. Por citar algunas bacterias de este tipo, las que forman un bacilo como Bacillus, Clostridium y Corynebacterium, Lactobacillus y Listeria. Y por citar en forma de coco, Staphylococcus y Streptococcus. Como podemos ver en la figura número 17, se puede observar claramente el desoxirribonucleico o ADN al centro de la bacteria, rodeada por una capa de péptidoglucano y por su membrana citoplasmática. A continuación, destaca el grupo de las bacterias gram negativas, que presentan una membrana externa compuesta principalmente de lipopolisacáridos o endotoxina, por lipoproteínas y por algunas enzimas, por ejemplo, fosfolipasas, muy útiles para hidrolizar los enlaces ester que se encuentran en los fosfolípidos de las membranas en las células eucariontes. También poseen peptidasas, para hidrolizar los enlaces peptídicos que se encuentran en todas las proteínas. También poseen péptidoglucano, sin embargo en una concentración mucho menor a la que tienen las bacterias gram positivas, tan solo 2 nanómetros. Poseen también una membrana citoplasmática y se tiñen de color rojo tenue con la tinción de Hans Christian Gram, como podemos observar en la figura número 18. Por citar algunos de los ejemplos más sobresalientes de este grupo bacteriano, encontramos a Escherichia coli, a la Salmonella y al Helicobacter. Por lo tanto, en los puntos clave de su clasificación no debemos olvidar nunca que las bacterias gram positivas se distinguen por poseer gran cantidad de péptidoglucano, y las bacterias gram negativas, por su parte, de lipopolisacáridos o la principal endotoxina. A continuación, la figura presenta los plásmidos con sus procesos de conjugación, transformación y transducción bacteriana. Están presentes en ambos tipos de bacterias, las gram positivas y las gram negativas. Son moléculas de ADN extracromosómico que se replican y se transmiten de manera independiente al ADN bacteriano. Como podemos observar en el esquema, contienen genes que codifican enzimas capaces de destruir o modificar componentes antibacterianos. Por lo tanto, al intercambiar plásmidos conjugativos, las bacterias adquieren resistencia a la penicilina, a ese antibacteriano beta-lactámico que describimos en un video previo. Ahora bien, en la figura número 20 podemos observar la conjugación bacteriana, entendiendo este proceso como la transferencia que se realiza entre plásmidos entre una célula procariota, una bacteria que funciona como donadora, y una receptora. Este proceso se realiza con un contacto directo en una bacteria gram positiva y con una conexión que las une como un filin o pelo en una bacteria gram negativa, como se aprecia en el esquema. La figura número 21 detalla la estructura molecular que presenta el péptidoglucano, este principal antígeno si estamos hablando de bacterias gram positivas. Podemos identificar claramente cómo es un copolímero formado por una secuencia alternante de N-acetilmurámico y de N-acetilglucosamina, unidos mediante enlaces beta en los carbonos C1 y C4. En este momento es importante señalar que el peptidoglucano, es considerado como el principal antígeno de superficie en las bacterias gram positivas. Por su parte, el lipopolisacárido posee 3 regiones, como podemos observar claramente en la figura número 22. De manera inicial se encuentra el lípido A. Esta es la región hidrofóbica, la que le tiene temor al agua. Es un glucolípido. ¿Qué quiere decir esto? Que es la unión de un carbohidrato y los lípidos. En el caso de los carbohidratos, son 2 unidades de glucosamina fosforilada, que están unidas mediante enlaces beta en los carbonos C1 y C6 de los ácidos grasos saturados, o sea, aquellos que no poseen enlaces dobles. Están insertos en la membrana externa de la bacteria, y estos ácidos grasos por lo general son caproico, de 6 átomos de carbono, láurico, de 12 átomos de carbono, mirístico, con 14 átomos de carbono, palmítico con 16 y estiárico con 18. La segunda sección la denominamos núcleo o core,
y es un heteropolisacárido intermedio que está dividido en interno y externo. En el caso del interno, ahí podemos identificar carbohidratos en forma de heptosas. En el caso de la sección externa, podemos observar claramente en forma de hexágono carbohidratos de tipo hexosa. En la sección número 3 se encuentra lo que conocemos como antígeno O, y esta es la región distal hidrofílica. Ahora bien, es importante señalar que el lipopolisacárido o endotoxina es considerado el antígeno de superficie más importante en las bacterias gram negativas y que su proceso de adhesión o de infección con una célula eucarionte está mediado, como podemos ver en la figura número 23, por el lípido A, el núcleo core y el antígeno O, aparte de su capacidad que tienen estas secciones para generar puentes o enlaces de hidrógeno. Después de hablar sobre el péptido glucano en las bacterias gram positivas y el lipopolisacárido en las bacterias gram negativas, en ambos casos los hemos clasificado como un antígeno. Pero entonces, ¿cuál es la definición inmunológica de este concepto? El antígeno es cualquier proteína, un polisacárido, una glucoproteína, un fragmento molecular, por ejemplo una espora bacteriana, el mismo peptidoglucano que acabamos de desarrollar, flagelos, fimbrias, lipopolisacáridos en las gram negativas, ARN de tipo monocatenario o bicatenario en el caso de un virus y otros organismos no microbianos, por ejemplo el polen. La clave está en que el peso molecular de todos los elementos que acabamos de citar tiene que ser superior a 10.000 Daltons para que sean reconocidos como ajenos o tóxicos por el organismo del huésped. Y así, una vez dentro de este, inducen la inmunidad humoral, provocando la formación de inmunoglobulinas o anticuerpos. Por lo tanto, la antigenicidad es la capacidad que tiene una sustancia, a menudo una molécula grande, para funcionar como un antígeno. Por lo tanto, hay diferentes vías de entrada del antígeno, de esta sección en la estructura del patógeno, para ingresar en el huésped. La primera es a través de la piel o epidermis y tejido conjuntivo. También pueden ingresar por las vías digestiva, respiratoria, genitourinaria, donde son capturados por mastocitos o células cebadas y por las células dendríticas, como podemos observar en la figura número 24. Estas últimas, las células dendríticas, los transportan directamente hacia los linfónodos. Y es oportuno señalar que los antígenos que entran en el torrente sanguíneo son capturados por las células presentadoras de antígenos que se desarrollan en el vaso. Hasta aquí hemos descrito al péptido glucano y al lipopolisacárido de las bacterias tanto gram positivas como gram negativas, como a los principales antígenos de este tipo de patógeno. Sin embargo, es oportuno señalar que existe una clasificación para los tipos de antígenos. Como podemos observar en la figura número 25, en la parte superior tenemos a los antígenos T dependientes, principalmente las proteínas. Estos requieren de los linfocitos T cooperadores, los CD4, para estimular a los linfocitos B e inducir una respuesta de inmunidad humoral. ¿A qué me refiero con esto? A la formación de inmunoglobulinas con diferentes clases funcionales, como podemos ver en el esquema, principalmente IgG, IgA e IgE. En la parte media podemos identificar ahora a los antígenos T independientes, principalmente polisacáridos, a estos carbohidratos complejos que estimulan a los linfocitos B de manera directa para inducir la inmunidad humoral y la formación de inmunoglobulinas, pero en este caso sobre todo de IgM. Por lo tanto, se concluye que tanto las proteínas como los polisacáridos sobrepasan los 10.000 Daltons, por eso pueden desencadenar una respuesta inmunológica y producir anticuerpos. Entonces bien, ¿qué sucede con las sustancias cuyo peso molecular es menor a 10.000 Daltons? Las vamos a conocer como aptenos. Y por sí mismas no inducen una respuesta inmunitaria de tipo humoral, en otras palabras, no producen inmunoglobulinas. Principalmente aquí destacan los lípidos y los nucleicos, como son el desoxirribonucleico o ADN y el ribonucleico o ARN. Sin embargo, cuando su molécula se une a una proteína o a un lípido en un proceso que conocemos como glucosilación proteica o lipídica que ocurre en el aparato de Golgi, entonces sí pueden desencadenar una respuesta humoral. Ejemplos de estas sustancias serían las hormonas esteroideas, como los glucocorticoides, los mineralocorticoides, los andrógenos, los estrógenos y los progestágenos. También aquí destaca el lipopolisacárido de las bacterias gram negativas y las lipoproteínas.
Hasta aquí la clasificación de los principales antígenos, tanto T dependientes como T independientes. Ahora bien, la inmunidad innata, natural o nativa, es la primera línea de defensa celular y bioquímica que tiene el organismo frente a una infección de patógenos. Es decir, es una defensa de forma inmediata, pero no específica, por lo tanto, no confiere inmunidad a largo plazo y reconoce solamente unos 1000 productos de patógenos y células dañadas. Está formada principalmente, como podemos observar en la figura número 26, por barreras físicas y químicas. En este caso estamos hablando del epitelio, el tejido conjuntivo, la mucosa, que en este caso tiene una sustancia que se conoce como mucina, y también está presente la lisozima o muramidasa, esa sustancia descubierta por Fleming. La segunda línea de defensa son los mastocitos o células cebadas, que están prácticamente cubiertos de inmunoglobulinas de tipo IgE, y el reclutamiento de células inmunes hacia el sitio de la infección. A ese proceso le conocemos como quimiotaxis. En el punto número 3 tenemos a la participación de las células fagocitarias, aquellas que fagocitan al patógeno, principalmente neutrófilos, eosinófilos y macrófagos. También está la identificación y la fagocitosis de ese patógeno, la producción de un proceso que se llama inflamación para realizar una barrera física y contener ese proceso infeccioso, principalmente por la participación de citocinas o interleucinas. También destaca en este tipo de inmunidad la opsonización y la participación de los linfocitos citolíticos naturales, esas células identificadas como NK o células nacidas para matar. Y por último, la activación del sistema complemento. Estos 8 puntos son los elementos clave para la inmunidad innata, natural o nativa. La sustancia que tienen proyectada ahora frente a ustedes es la mucina, es el líquido que recubre la mucosa de las vías digestivas, respiratoria y genitourinaria. No es otra cosa más que una glucoproteína, producto entonces de la glucosilación de una proteína en el aparato de Golgi. Por lo tanto, en su estructura presenta una gran cantidad de oligosacáridos o enlazados, o sea, unidos en el átomo de oxígeno a aminoácidos, principalmente a serina y trionina. Vale la pena señalar que su estructura molecular contribuye a su viscoelasticidad y a su capacidad para construir geles. Por lo tanto, es una especie de pegamento que participa en la formación de una barrera física y química, debido principalmente a su capacidad para formar, número 1, enlaces peptídicos con el peptidoglucano de las bacterias gram positivas. En este caso, sus grupos amino se unen a los grupos carboxilo de sus aminoácidos serina y trionina. Y número 2, también puede generar enlaces de tipo ester con moléculas que posean lípidos en su estructura, por ejemplo, los lipopolisacáridos de las bacterias gram negativas, mediante la unión con su grupo hidroxilo. Es importante señalar que la mucina se eleva en cantidad en enfermedades de tipo pulmonar, como el asma, la bronquitis y la fibrosis quística. La otra sustancia que participa en esta inmunidad de tipo natural o innata, como una barrera física y como una barrera química debido a la cantidad de enlaces bioquímicos que puede realizar con el patógeno, es la lisozima o muramidasa. Esta enzima presente en la saliva que descubrió Alexander Fleming, que también está presente en las lágrimas, en la mucosa y en muchas de las células fagocitarias, por ejemplo, en neutrófilos, eosinófilos y macrófagos. Tiene la capacidad de hidrolizar enlaces glucosídicos. Por lo tanto, afecta directamente, como podemos observar en la figura número 28, los enlaces bioquímicos que unen al N-acetilmurámico y a la N-glucosamina, ocasionando una tensión en ese enlace y posteriormente su ruptura. Hasta aquí el video del día de hoy. Me despido de ustedes, no sin antes recordarles que no duden en comentar en el foro de la actividad y que nos vemos pronto. Chao.